Bueno, retomo entonces en donde había dejado, ¿sí? Les mencionaba entonces a qué hacía referencia esto de la intencionalidad educativa general, ¿sí? Básicamente con lo que podemos enlazar, con lo que podemos linkear es con el documento curricular, donde va a estar mencionada todas las intencionalidades que esta institución tiene y que propone para la enseñanza de la educación física, ¿sí? ¿Específico de la escuela hablas vos? ¿El que se propone dentro de la escuela? O yo ahí me pierdo. Sí, exactamente. Por ahí acá lo que tenemos que volver a recuperar es del trabajo práctico número 1, poder armar como esta especie de mirada sobre las distintas instituciones, ¿sí? Y de cómo las distintas instituciones van tomando documentos curriculares para abordar la enseñanza de la educación física. En el caso de las escuelas de la universidad, los mismos profesores y las mismas profesoras van diseñando sus propios documentos, ¿sí? Desde el Departamento de Educación Física escriben sus propios programas. Toman como referencia los diseños curriculares de la provincia, que quizás son los que más conocidos pueden llegar a tener, sobre todo pensando en prácticas 1 y algún abordaje que pueden haber hecho en las didácticas. Ese documento, ese diseño curricular, es justamente el documento curricular que toman como referencia todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Ahora, no es el documento curricular, no es el diseño curricular por excelencia, es el de una jurisdicción, que es el de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Si nos vamos y en esto recuerdo en el encuentro del lunes, que hay un compañero que mencionaba que él es de Entre Ríos, y entonces digo, bueno, si tomamos el ejemplo de Enrique, si él va a trabajar en una escuela de su provincia, el diseño curricular no es el de la provincia de Buenos Aires, es el documento curricular que Entre Ríos determina para las escuelas de esa jurisdicción. Bueno, al interior de la universidad sucede algo similar, ¿sí? Si bien la universidad está emplazada en la provincia de Buenos Aires y como tal trata de seguir la guía que Provincia de Buenos Aires propone para la educación de las escuelas de la provincia, como tiene autonomía, también tiene la potestad de poder diseñar sus propios programas, tiene la potestad de poder tomar algunas decisiones particulares sobre la enseñanza, sobre la educación y demás, de diseñar también algunas normativas. Este es el ejemplo de los programas o del programa con el que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, si quiero saber cuáles son las intenciones o las intencionalidades para este grupo de alumnos de segundo año del Bachillerato de Bellas Artes, voy a ir al programa de ese año que construyeron o diseñaron los profesores y las profesoras para ese año en particular, ¿sí? Teniendo como dato que este programa va para todo el año, ¿sí? Nosotras estamos pensando en diseñar una propuesta de enseñanza para un tiempo más acotado, un bimestre. Y entonces ahí tenemos otra lectura para hacer, que es que de todo esto que se está proponiendo en este programa para todo el año, vamos a abordar o pretendemos abordar durante estos 2 meses. Y ahí entonces tenemos como guía, como un primer acercamiento, este informe de observación, que es el que nos tira alguna data de por dónde anda el proceso de enseñanza y los posibles procesos de aprendizaje de los estudiantes y las estudiantes que forman el grupo, cómo es el espacio de trabajo en el que se está llevando a cabo la clase, qué contenidos, qué temas están abordando, ¿sí? Y de ahí tenemos algunos posibles datos como para tomar algunas decisiones, ¿sí? Entonces, el segundo ejercicio, y si se quiere el más importante, es poder diseñar la propia intencionalidad, que esa es la que van a poder narrar y diseñar en la intencionalidad educativa bimestral, que es justamente la que le da identidad al proyecto, es la que tendrían que tener así como guía para poder diseñar luego los planes de clase. Ailén, ahí vi que abriste el micrófono, no sé si querías preguntar Sí, algo. estaba esperando a que termines, profe.
yo me acuerdo algo de práctica 1, pero no me acordaba si la intencionalidad educativa general se escribía tal cual o lo podía reformar. Bien. Ahí entonces volvemos a retomar algo de lo que les mencionaba antes, como para hacer esta diferenciación entre lo que implica o lo que proponemos en relación a la intencionalidad general y a la bimestral, ¿sí? Si la intencionalidad general está refiriendo a el documento curricular, a lo que está planteando la institucionalidad, es el marco para tomar estas decisiones, para después poder armar la propia propuesta, y la intencionalidad bimestral es aquella donde el profe o la profe va a volcar lo propio acerca de qué pretende enseñar durante todo este bimestre. Sería entonces en la intencionalidad bimestral donde deberían meter mano, donde deberían volcar lo propio, donde de ahí deberían decir, bueno, yo leo la intencionalidad educativa bimestral y me leo a mí mismo, a mí misma en relación a qué espero enseñar, qué me propongo enseñar durante estos 2 meses. ¿Sí? Y entonces la intencionalidad educativa general va a ser algo así como el marco institucional, que va a fundamentar o que le va a dar este marco, valga la redundancia, a esta intencionalidad bimestral que es propia, que la armo no en relación a la nada misma, sino a ese programa y a lo que pude observar o a los datos que me fue aportando el informe de observación, ¿sí? Que ustedes, si se quieren, hicieron una descripción en el informe de evaluación diagnóstica, ¿sí? Ahí va, Ailén. Profe, Sí. Sí, Facundo. otra cosita, con respecto justo mencionaste el tema de las características, bueno, de la observación que se hace del grupo, y yo lo que vi, no sé si por ahí lo mencionaron o algo, es que ponerle en la observación, no veo nada sobre, sí veo en cuanto a cómo responden a la clase, pero más en base a las características del grupo, digamos, los saberes que disponen, por ahí, en ese sentido me acuerdo que nosotros en Prácticas 1 lo tomábamos para ponerlo, por ejemplo, en la fundamentación y para saber también qué trabajar y qué no. Poner en base a los saberes que disponen los alumnos, etcétera, cosas así. Y eso no lo pude ver, sí vi que en la observación decía, les costaba tal cosa, les costaba agarrar la pelota, el movimiento, no me acuerdo cómo decía, Sí. pero si bien dice eso, siento como que me falta un pedacito bueno, no conozco al grupo, ¿qué hago? Bien, sí, quizás ahí, a ver, antes de ir yo con la respuesta, veo que Marcos levanta la mano. Adelante, Marcos. ¿Sí? ¿Es otra pregunta, no es sobre esto? Está, perfecto, bien. Ahí en el foro, en este tema que les propuse como consigna medio así paralela al abordaje del proyecto, fueron apareciendo algunas cuestiones en relación a los conocimientos del grupo sobre lo que tiene que ver con la educación física, ¿sí? Quizás no aparece así como tan literal, ni aparece tan explícito, pero digo, ¿hay algún tipo de información respecto del tema o el contenido que se está abordando, de algunas cuestiones que hacen a el desarrollo de la propuesta y que pueden tirar información respecto de algunas dificultades, pero también algunas cuestiones que ya podrían tener, si se quiere, saldadas, por decirlo de algún modo, el grupo de estudiantes? Y no recuerdo en este caso, en este momento, quiénes son los que habían y quiénes son las que habían ahí aportado en el foro, pero si quieren lo podemos ir charlando ahora. ¿Pudieron pescar algo de esto que menciona Facundo respecto de cuáles son los Profe, yo contenidos, te hago los temas? Sí, yo te Lucas. aporto algo. Respecto a la confusión de Facundo, por lo que yo logré observar el informe de observación, como que los alumnos venían trabajando ciertas actividades con referencia a lo que es la paz y recepción, orientados al handball, como bien la aclara. Y usted misma mencionó en una actividad, por ejemplo, observar qué temas se trabajan en ese informe. Y
desde mi punto de vista como que se observa la técnica, la táctica, se observa, bueno, paz y recepción, desplazamiento, comunicación, como que en ese conjunto de las actividades que se proponen en ese informe de observación, logré observar esos temas que, que no son, que para mi punto son demasiados como para una clase, porque si bien son 8 temas lo que tenemos que temporalizar en el bimestre, como que en esa clase se vieron muchos temas. Va, lo que puedo observar yo. Bien, bueno, ahí hay información, digo, Lucas, sobre la lectura que hiciste, ya fuiste haciendo, si se quiere, un recuento de posibles decisiones a tomar respecto de cómo diseñar el bimestre, ¿sí? ¿Qué temas abordarías? ¿Cuántos temas abordaría por clase? ¿Cuánto tiempo le dedicaría a cada uno? Digo, ahí hay un montón de cosas que precisamente a partir de la lectura del informe brinda datos para empezar a revisar algunas cuestiones de diseño, ¿sí? De proyección. Y en esto insisto en la importancia de sentarme a organizar el periodo, de proponerme una intencionalidad, de proponerme contenidos y temas para poder abordar esa intencionalidad y de organizar un recorrido por esta intencionalidad que no es prescriptivo en el sentido de arranco por acá, termino por acá. Digo, da la posibilidad de que nos pongamos a diseñar y a pensar un montón de cuestiones que no solamente tienen que ver con qué temas voy a enseñar, sino qué posicionamientos voy a adoptar para enseñar estos temas, ¿sí? Si se quiere, el proyecto en algún punto da estas posibilidades. Y que después, obviamente, el diseño es lo previo, pero luego del encuentro y, del estar en situación de clase, obviamente que hay algo de este diseño que va a ir tomando forma y que va a ir necesitando que vayamos observando, evaluando, tomando decisiones, revisando y demás, siempre teniendo como, si se quiere, como guía esta intencionalidad que nos habíamos propuesto al principio, ¿sí? También pensaba en esto que mencionaba Facundo, de si se quiere podemos hacer una especie de correlato entre lo que sería este informe de evaluación y una situación real de clase. Digo, cuando nos plantamos delante de un grupo, damos una consigna y empieza a fluir esa consigna y empieza a desarrollarse, difícilmente algún estudiante o alguna estudiante nos diga, profe, la próxima clase me parece que el tema de su clase tiene que ser tal y su propósito tiene que ser tal. Se van dando situaciones y se van dando cuestiones que con la mirada atenta y la observación vamos recuperando información para poder ir leyendo algunos procesos y para poder ir sobre eso tomando algunas decisiones, ¿sí? Me parece muy interesante la pregunta de Facundo, como para poder también enlazarlo con esto que nos contaba Sergio al principio de cómo fueron observando, cómo fueron evaluando lo que iba sucediendo con las propuestas, ¿sí? Para desde ahí tomar información para poder ir tomando algunas decisiones. Y en este sentido, en relación a lo que mencionaban Facundo y Lucas, la pregunta que me gustaría hacerles es sobre qué contenidos o qué contenido han tomado la decisión de realizar su proyecto bimestral, si es que ya lo tienen definido, si es que ya lo han desarrollado. ¿Y por qué tomaron la decisión de enseñar ese contenido con esos temas o esos contenidos? Y si no lo tienen definido, digo, en relación a lo que han podido leer del informe y de lo que estamos charlando, ¿cuál sería un posible contenido a enseñar para este grupo, según lo que el informe nos ha brindado y según lo que el programa propone para enseñarle a este grupo durante este año? Profe, yo te comparto los que pude seleccionar en base a mi observación. Sí, Lucas.
Yo seleccioné del programa de segundo año de Bellas Artes la parte de conocimiento y asunción de roles y funciones ante variadas situaciones, problemas, con registro de una buena utilización de su dominio motriz, la estructura de los juegos deportivos o deportes, finalidad, reglas, roles, estrategias, espacio y comunicación, confianza en sus posibilidades, resolver situaciones jugadas, resolviendo los problemas, relacionando su cuerpo, movimiento, el medio, las relaciones entre estudiantes, atendiendo la realización de tareas grupales de la igualdad con nosotros. Seleccioné esos contenidos porque en la observación se ve como que hay una falta de comunicación, como que también que se busca más aprender lo que es el deporte en cuanto a las reglas del deporte en sí, no tanto como un mini deporte, como se vio en las prácticas 1. ¿Qué más? Bueno, como que tienen que también aprender los roles que tienen que llevar a cabo cada uno en variadas situaciones. Por ejemplo, en el juego mismo decía como que se chocaban entre sí y eso era producto de una falta de comunicación, y quizás si ahí tienen definido bien cuál es el rol de cada uno, pueden saber en qué lugar posicionarse dentro de la cancha, ya que bueno, el handball es un deporte bastante particular, donde obviamente tienen que estar en movimiento y cada uno no se puede quedar estático y sí o sí tiene que ocupar un rol en particular, como para que sea más dinámico el juego, el deporte. Y después, bueno, la estructura de los deportes, lo que son los temas de las estrategias, ¿qué más? Bueno, las tareas grupales, porque en el programa de Bellas Artes lo que se busca es como que haya un respeto con los otros, además de esa aceptación de las reglas del deporte, eh, y como de tratar siempre de colaborar en conjunto. Por eso esta idea de pensar al juego como pensamiento, como medio del desarrollo táctico, es como se va a poder llevar a cabo los contenidos que seleccioné. Bien, gracias Lucas por compartir esto que estás trabajando. Ahí tenemos un ejemplo interesante para poder pensar esto de la intencionalidad educativa bimestral. ¿Sí? Si reparamos, voy a tomar solo un pasaje del contenido de los contenidos que ha seleccionado Lucas. En un momento él menciona los deportes, ¿sí? Y esto lo tomo para pensar en dos cuestiones. Él decía, la mirada no tiene que ver con el mini deporte, como si por ahí me ha pasado de tener que abordarlo en el proyecto de prácticas 1, digo, y ahí ya hay una cuestión a revisar respecto de qué se está pensando acerca del deporte en esta escuela en particular. Como ustedes saben, hablar de deporte no es lo mismo que hablar de juego deportivo, no es lo mismo que hablar de mini deporte. Bueno, bien, poder hacer esas lecturas teóricas es importante, ¿sí? Por eso vuelvo a mencionar esto de que si ustedes toman la fundamentación de su proyecto de prácticas 1 y la traen al proyecto de prácticas 2, seguramente podamos llegar a encontrarnos con algunos desfasajes en relación a el marco teórico que va a fundamentar esta propuesta, ¿sí? Por eso es importante que puedan situarse dentro del marco que este programa propone, ¿sí? Y hacer estas lecturas que mencionaba Lucas respecto de los contenidos a enseñar, ¿sí? También para tener en cuenta que justamente el mayor objetivo que tiene el proyecto, entre otras cuestiones, es poder pensar en armar una propuesta que sea coherente en cuanto a lo que menciona en la fundamentación, lo que mencionan las intencionalidades, lo que mencionan los contenidos. O sea, vayan haciendo estas lecturas de ir poniendo en relación un elemento con otro como para ir dándole cierta coherencia. Que quieran o no, no es una cuestión menor, porque es precisamente el marco sobre el cual después se van a proponer las clases, y el marco sobre el cual ustedes, profesores y profesoras, llevarían a cabo su práctica de enseñanza, ¿sí? Parece que no, pero todas estas cuestiones después van a estar informando esa práctica, con lo cual es importante que vayan haciendo estas lecturas. Eso por un lado, y por otro lado también
el contenido que mencionaba Luca hablaba de los deportes, ¿sí? Avanzando sobre lo que él fue mencionando, fíjense que empezó a hablar específicamente del handball. Entonces, en la intencionalidad bimestral tendría que poder quedar en claro si van a ser los deportes o si va a ser el handball, ¿sí? Ahí también hay otro dato importante a empezar a revisar en relación a esto mismo que mencionaba Lucas y mencionaba Facundo, de datos que arrojan el informe. Evidentemente, el profesor o la profesora que estaba a cargo de este grupo estaba enseñando handball. Y dentro del handball estaba enseñando algunos temas como por ejemplo el pase y la recepción, con las dificultades y las fortalezas que el informe menciona, y desde el cual podemos tomar información para poder decidir qué temas vamos a enseñar, cómo vamos a enseñarlos y demás, ¿sí? Entonces ahí, gracias Lucas por ese ejemplo, porque nos permite ir pensando en algunas de estas cuestiones. Estamos ahí con la pregunta de Ana, la pregunta de Facundo, la pregunta de Lucas. Está Marcos también que pidió la palabra. Así que bueno, Marcos, si querés sumar tu consulta. Igual viene un poco, hola. Viene un poquito a colación, justo el compañero él leyó que había seleccionado un montón de temas del diseño. La pregunta es más técnica, yendo a lo específico. A la hora de ir al diseño, ¿cuántos temas seleccionamos para elaborar la intencionalidad educativa? Poniéndole números, porque por ejemplo en prácticas 1 nos decían, bueno, con 4 o 5, ya, con 3, 4 ya estamos bien, y después bueno, los retextualizamos para la intencionalidad bimestral. Pero bueno, yendo al diseño, ¿cuántos temas seleccionamos, más o menos? Bien. Podemos pensar en lo siguiente. Lo primero que me gustaría que podamos mencionar es la diferenciación entre contenidos y temas, ¿sí? Ahí es importante que hagamos una primera diferenciación y que la tengan en cuenta. Los contenidos son estos contenidos disciplinares que aparecen en el documento curricular, en este caso el programa del Bachillerato de Bellas Artes, que es aquello que se propone para ser enseñado en este año. Tengan en cuenta esto, este programa es para todo el ciclo lectivo, con lo cual, si pretendemos abordar todos los contenidos, todos los objetivos, todos los temas que están mencionados en ese programa, seguramente no lleguemos a abordar absolutamente nada en 2 meses. Piensen que muchas veces ni siquiera un año alcanza. Si tomamos lo que está mencionando Sergio, fíjense cómo ellos y ellas proyectaron una determinada propuesta y idearon una lógica de clases y demás con determinadas intenciones, y la realidad les fue mostrando algunas cosas sobre las cuales tuvieron que ir tomando decisiones. Entonces muchas veces ni siquiera el año alcanza. Entonces eso sería como una primera aproximación a esta pregunta de cuánto, ¿sí? Circunscríbanse a los 2 meses. Tengan en cuenta que según el informe tienen un encuentro semanal, o sea que son 8 clases. El bimestre son 8 clases. Ahora, avanzando sobre cuántos contenidos y cuántos temas. Vuelvo a esta idea de la diferenciación entre los contenidos y los temas. Los contenidos son esos que aparecen ahí en el programa. Los temas son algo así como lo que vendría a especificar el contenido. Digo, si en el contenido aparecen cuestiones técnicas, en el tema lo que tenemos la posibilidad es especificar qué tipo de técnicas vamos a enseñar, ¿sí? Por ejemplo, el pase y la recepción, o el pase sobre hombro para ser más específico. Y a su vez también tener en cuenta que el tema es aquello que va a permitirme o va a permitir comunicar sobre qué enfocaría en la enseñanza, en ese encuentro, en esa clase de 80 minutos, ¿sí? Si tenemos como tema el pase sobre hombro, sigo usando el mismo ejemplo, obviamente que no va a ser lo único que van a hacer los estudiantes y las estudiantes, sobre todo si les vamos a proponer jugar un partido de handball. Digo, en el partido de handball hay millonada de situaciones que se van sucediendo a la vez y de forma simultánea. Sin embargo,
si me propuse como tema la enseñanza del pase sobre hombro, posiblemente ese partido de handball que estoy proponiendo en esta clase, si es que así me lo planteé, en mí me va a implicar la posibilidad de que mi observación esté puesta en el pase sobre hombro, en lo que me propuse enseñar sobre el pase sobre hombro. Entonces, cuando vayan a diseñar los temas y a pensar en la cantidad de temas que van a abordar, piensen justamente en esto. ¿Cuánto tiempo me gustaría o creo que es necesario dedicarle a este tema para lograr aportarle la intencionalidad bimestral a lo largo de estos 2 meses? Digo, pueden ser, pensando que son 8 clases, 8 temas distintos, pueden ser 4 temas que los repiten, pueden ser 5 temas y alguno repito y otro no. Digo, ese tipo de decisiones, tómenlas en relación a esto que les estoy mencionando y en relación a lo que ustedes consideren respecto de qué implica enseñar un deporte como el handball, ¿sí? Porque precisamente también tiene que ver con eso, digo, la impronta del proyecto va a tener que ver mucho con ustedes, profesores y profesoras, respecto de lo que consideren acerca de la enseñanza del deporte, respecto de lo que consideren acerca de qué implica un proceso de enseñanza, qué implica un proceso de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, tengan la libertad de tomar las decisiones que consideren, siempre y cuando no sea así, al voleo y al azar. Bueno, temporalizo 8 temas, o temporalizo solo 2. Bueno, ¿por qué solo 2 o por qué solo 8? ¿Qué estoy pretendiendo con estos temas que voy a enseñar? ¿Sí? La invitación es esa, piensen en el proyecto justamente como el espacio para ponerse a pensar a través de esta propuesta de enseñar un deporte como el handball, cómo organizarían 2 meses de enseñanza en el marco de la escuela a este grupo de estudiantes, ¿sí? Nada va a estar bien ni va a estar mal de antemano. Lo que sí les puedo asegurar es que si en la intencionalidad dice que voy a enseñar handball y después en los contenidos y en los temas hay cuestiones que refieren a la natación, y sí, ahí hay algo que obviamente de movida va a ser erróneo, ¿sí? Pero porque tiene que ver con la coherencia del proyecto. Si en la intencionalidad menciono que voy a enseñar técnicas como el pase sobre hombro, por ejemplo, y después en los temas no aparece el pase sobre hombro o no aparece nada en relación a esto que están mencionando en la intencionalidad bimestral, y seguramente ahí hay algún desfasaje. Me está faltando ser más específico o más específica con la intencionalidad, me está faltando pensar más en profundidad el proceso para enseñar este deporte, y por eso no lo estoy pudiendo visualizar en la temporalización. Digo, ahí en los temas y en la temporalización es el espacio para que ustedes se explayen de algún modo en relación a cómo organizarían la enseñanza, cómo la proyectarían, teniendo en cuenta siempre de que es algo, es una guía, ¿no? Y que permite tener estas certezas previas y tener como en claro estas certezas previas de qué pretendo de estos 2 meses. Después obviamente en la implementación ya nos vamos a otro aspecto del proceso, ¿sí? Que involucraría un montón de otras cuestiones que hacen a la realidad misma de la clase, que no es la planificación, ¿sí? La planificación es previa, la clase es lo específico del encuentro con los estudiantes y las estudiantes. No sé por ahí si vamos a respondiendo. Perdón, profe, yo sí. re pesada siempre con el mismo tema. No, dale, Bueno, dale, Ana Laura. Es el programa del 2019 el que tenemos que mirar nosotros Sí, para segundo año. exactamente. Es ese programa, ok, porque no lo encontraba. A veces lo buscaba y buscaba el plan de estudio y todo, pero no encontraba el programa, ok. Bien, vayan a los programas de la materia, ¿sí? Si estamos hablando de que el proyecto es de educación física, vayan a los programas de la materia. Todo lo que va por fuera de los programas, como puede ser el plan de estudios, el proyecto institucional, son todas cuestiones que justamente es el marco institucional
para todas las asignaturas. Lo específico de la asignatura está en los programas de educación física. Y lo específico de la enseñanza, de la propuesta del profe o de la profe, está en esto que les estamos proponiendo hacer, que es el proyecto, que es este diseño, esta proyección de 2 meses respecto de la organización, una organización posible y estimativa de la enseñanza. ¿Sí? Ciclo lectivo 2019. Ese, Exactamente, ese mismo. Sí. Yo lo que les propongo para trabajar con ese programa es que lean la fundamentación. Fíjense que hay algo respecto del abordaje de la ESI, que van a encontrar ahí muy, muy de la mano con los objetivos y los contenidos, e incluso la metodología de evaluación que propone ese programa. Hay algo ahí de una lectura bastante transversal de todo el programa, y que nuevamente la invitación es a que piensen en la instancia de la intencionalidad educativa bimestral como aquella en la que tienen que poder darle la identidad a su proyecto, ¿sí? Teniendo en cuenta que lo que vayan a mencionar en la fundamentación vaya de la mano, ¿sí? Que, tener en cuenta qué implica la fundamentación, ¿sí? Que implica poder fundamentar una propuesta, ¿sí? No me voy a explayar, ya que si quieren pueden ir al foro a leer lo que ahí está explicitado, y que nuevamente todo el enlace y el recorrido que se vaya haciendo desde la intencionalidad bimestral hacia la fundamentación, desde la intencionalidad bimestral hacia los contenidos y los temas, desde la intencionalidad bimestral a la evaluación, todo tenga un cierto eje de coherencia, ¿sí? Perdona, Luisina, pero el tema es que más que nada son orientados a la natación los objetivos. O sea, en Sí. realidad hay uno solo que podemos tomar como para hacer algo que no tenga que ver con la natación. Entonces, habría que reformular ese o tomarlo igual. No, Podés bien. seleccionar el que habla de favorecer. ¿Cuál es el de Ahí, favorecer? claro, ven, Favorecer ahí a través de la educación física, la expresión corporal, ese. Es el único que digamos que va con el tema nuestro, con el contenido que tenemos que trabajar, ¿va? exactamente, ahí Ailén hacía una pregunta que va bien sobre esto. ¿Qué es lo que reformuló? ¿Qué es lo que retextualizo? ¿Qué es lo que reorganizo para poder mencionar qué es lo que voy a enseñar? La intencionalidad educativa bimestral, ahí es donde tienen que poder volcar lo propio. En la intencionalidad educativa general, la idea sería que puedan pensar justamente el marco institucional para el abordaje de los temas y los contenidos de este proyecto, ¿sí? E insisto en esta idea de que le metan mucha pila a la escritura de la intencionalidad bimestral, a la escritura de la fundamentación, que busquen este correlato entre intencionalidad y fundamentación, y que en todo caso, si hay algo del orden de la coherencia o la relación entre los elementos en la selección de la intencionalidad educativa general, que la dejemos ahí medio como en pausa, ¿sí? Si hay algo que hace ruido, lo dejamos ahí en pausa. E invito nuevamente a que vuelvan a leer el programa, y que podamos hacer este rastreo de los objetivos, los contenidos y demás en relación a la fundamentación y ese párrafo de abordaje de la ESI, ¿sí? El lunes salió esta misma consulta, estaba ahí una de las compañeras presente, y mencionábamos justamente esto, que no tenemos la totalidad del conocimiento del marco en el cual fue construido ese programa, con lo cual es difícil acceder al conocimiento total del porqué de esos objetivos y esos contenidos, ¿no? Las realidades institucionales se las conoce caminándolas, ¿no? Ahora, lo que yo me animo a proponerles es hacer esta lectura del programa en este sentido. Esta misma coherencia que nosotros les pedimos o les proponemos respecto de su propuesta, que la hagan en el programa, ¿sí? E insisto, si hay algo de la enseñanza del handball que ustedes no
les hace ruido para poder relacionarla con el objetivo que van a volcar en la intencionalidad general, la dejamos ahí, picando, como quien no quiere la cosa, ¿sí? Profe, Sí, Facundo. a mí también me surgió la duda en ese sentido porque también siempre tomando como ejemplo de lo que hicimos en Prácticas 1, que por ahí nos daban la intencionalidad general y era textual, lo mismo los contenidos. Pasa que dependía mucho de los profes también. Yo creo que desagregué solamente uno solo, pero después los demás eran casi todos textuales. Después sí, la intencionalidad bimestral era como más plasmar la impronta de cada uno. Pero tenía esa duda yo también de si ponerlo textual o desagregar, tratar de armarlo con tus palabras o solo lo bimestral. Bien, gracias Facundo por esa intervención. Fíjense que justamente los objetivos de este programa, a lo que la posibilidad que nos da es a que sinceramente tengan que poder construir la propia intencionalidad, ¿sí? No van a tener que tomar la intencionalidad general y reformularla haciendo esta especie de cambio la palabra deporte por la palabra handball, cambio la palabra o recorto un cachito de la intencionalidad general y copio en la bimestral, ¿sí? Ahí le van a tener que meter ustedes la propia escritura de la intencionalidad teniendo muy en claro qué contenidos quieren enseñar o pretenden enseñar, qué temas pretenden enseñar y qué es lo que quieren que sus estudiantes logren, puedan conocer o puedan aprender a partir de las propuestas que vayan a realizar, o mejor dicho, ¿qué pretenden ustedes enseñar del handball? ¿Sí? Posicionándolos desde esta idea de que lo que estamos armando es un proyecto de enseñanza y partiendo desde la base de que los aprendizajes corren así como en paralelo a la enseñanza, así que no hay una relación de causa-consecuencia. ¿Qué pretenden enseñar? ¿Sí? Entonces no van a tener esta cuestión de la intencionalidad general y reformulo ahí, sacando un cachito, cambiando palabras y demás, en la intencionalidad bimestral. Vuelvan a pensar en esto de qué contenidos, qué temas y para qué voy a enseñar esos contenidos y esos temas, y eso es lo que tiene que aparecer en la intencionalidad bimestral. ¿Sí? Que después les sirva como guía para armar la temporalización y les sirva como guía para armar el resto de los contenidos. Los contenidos nos basamos sobre estos contenidos, o sea, no tocamos el diseño curricular de la provincia, usamos estos contenidos, solo estos. Exactamente. Pero con los contenidos, o sea, me lo leí todo y buscaba, como no había encontrado, busqué los del diseño, pensando que eran esos que teníamos que aplicar. Bien, se está por cortar. Yo voy a volver a abrirlos al Zoom. Si alguien necesita o quiere volver a entrar, por supuesto que puede, no es obligatorio ya que estamos en tiempo, ¿sí? Pero voy a volver a abrirlo para retomar esto que dice Ana y me quedo con esto. El diseño curricular no es el de la provincia, ¿sí? Volvamos a pensar en la jurisdicción en la que estamos, en la institución en la que estamos, y ahí van a tener la data de cuál es el programa, ¿sí? Ahora esto lo retomo en unos minutitos que vuelvo a abrir el Zoom, ¿sí? Les agradezco mucho, gracias por haber estado ahí del otro lado y por meterle pilas a